Retomamos en esta parte algo que es muy importante para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y es que la iglesia ha de ser juzgada primero. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, les habla de Kohelet Zain. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, escuchen los mofadores, los burladores, los machistas. Dice que si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Déjame decirte que lamentablemente, en todos los círculos políticos, sociales, culturales, en los que nosotros estamos envueltos, ninguno de ellos eleva el nombre de Jesucristo. Ninguno de ellos permite la sola mención del nombre de Jesucristo de Nazaret. Ninguno de ellos lo permite. En las redes sociales, si tú lo mencionas, ya sabes que podrían bloquearte. Pero sí lo dice. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Lo que nos está diciendo en Arroz de Habichuela: no cambies chinas por botellas o pepitas de oro por chinas verdes. Entonces se nos dice, refiriéndonos a la iglesia como esposa, en Revelación capítulo 19, versículos 7 y 8, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. A eso que se refiere esta primera palabra que les di en Hebreos capítulo 3, versículo 6. O más bien en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y esto es a lo que se refiere, ¿verdad? En el término de preparación, es que nosotros
estemos sellados con las aras del Espíritu, con la promesa, amén, del Espíritu Santo, las aras del Espíritu. ¿Por qué? Porque esas aras del Espíritu nos dan paso libre a lo que acabamos de leer en Revelación. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Okay? Ahora mismo no es el tiempo de prepararnos. ¿Qué pasa? Sino que es tiempo de estar preparados. Gloria a Dios. Porque de un momento a otro se estacionará ahí frente al templo el Air Force One de Jesucristo. El Air Force One de Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gracias. Y ese Air Force One de Jesús es para personas VIP. Very important person. Todos los que están aquí están en esa categoría. Santo Dios. Porque tienen las alas del Espíritu para abordar ese avión. Gloria a Dios. Entonces en Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: y se dio a sí mismo por ella. ¿Quién se dio a sí mismo por ella? Por ella. ¿Quién se dio? Jesucristo. Mira para qué se dio. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Usted sabe quién está encargado de vestirla, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, la palabra griega eclesia ha sido traducida al español como iglesia, pero poco se entiende en la profundidad de lo que la eclesia significa para ellos. Para muchos significa, mira, hoy es día de culto, miércoles, 7:30. No tengo, para no aburrirme aquí en casa con estas novelas turcas que no las entiendo bien, me voy para la iglesia. Mira a Rebeca esta noche, ¿algún compartir en la iglesia? Sí, hoy hay tacos y todas esas cosas que trajimos Son y yo. Pues voy para allá. Mira, el viernes culto. Fulana, ¿tú vas para el templo ahí? No, yo no voy. No voy porque voy a ver el juego ese que dan ahí en esa televisión que me gusta mucho. ¿Ves? Esa competencia que me gusta mucho, voy a verla hoy. ¿Y tú vas? No, si tú no vas, yo no voy. O sea, venir a congregarse por una irracionalidad, eso no es
lo que significa la iglesia. O sea, entonces, si actuamos de esa manera, hacemos a la iglesia otro club social más. O sea, no tiene ninguna diferencia si lo tomas de esa manera. ¿Ok? Si lo tomas de esa manera, como que después que salgamos de la iglesia, mira, vamos para el mesón. Ah, pues si van para allá, sí voy. Y pues nosotros vamos para Rico Mini. ¿Ok? Y, no, nosotros tenemos muy poco dinero, nosotros vamos para el church, para la otra iglesia del pollo, a esa iglesia que pertenecen ellos, a la iglesia del pollo. Pocos entienden la profundidad de lo que eclesia significa para ellos. Eclesia, llamados afuera, que es lo que significa la palabra iglesia, en griego eclesia. Llamados afuera, separados, a eso es lo que se les llama santos, sagrados, separados, llamados afuera. Una asamblea que viene de la palabra ekletos y significa convocar, llamar aparte. Estamos aquí porque el Señor nos llamó aparte, nos convocó. ¿Usted sabe para qué? Para adorar en espíritu y en verdad y traer sacrificio de alabanza que honre su santo nombre. Estar en comunión con Él. La palabra iglesia, fue usada en este contexto de gobierno, mucho antes de los días del ministerio público de Jesús. En la antigua Grecia, una eclesia incluía a miles de personas que habían sido llamados afuera, convocados para votar sobre leyes. Usted sabe que la democracia se origina en Grecia. ¿Ok? Ningún país del mundo es democrático. Puerto Rico menos es democrático porque Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es una colonia. ¿Ok? Y de las más atrasadas del mundo. No es una democracia. Los Estados Unidos no es una democracia. Cuando escuches política hablar de democracia, ellos no saben lo que están diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, Estados Unidos es una república con notaciones democráticas. Pero ni eso tampoco ahora. Porque el 80% de los senadores y representantes allí no aceptan la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, eso es un tidbit. En la antigua Grecia, una eclesia incluía a miles de personas que habían sido llamados afuera, convocados para votar sobre leyes, decidir estrategias militares, elegir magistrados, fomentar o apoyar las efemérides, ¿okay? Las campañas gloriosas de sus héroes, para galardonar a los que participaban en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos estaban dedicados a los dioses del Parnaso, ¿ok? Era la eclesia, esa asamblea que se convenía alrededor del emperador para oírlo y grabar sus palabras y asegurarse de que sus decretos fueran completamente implementados. Bajo el Imperio Romano, la palabra evangelium, que es en el idioma
griego evangelium, ¿ok? O evangelión. En el Imperio Romano significaba los edictos del emperador, que los romanos pensaban que era el agente divinamente escogido por el dios Zeus. El emperador tenía autoridad terrenal de acuerdo a los edictos del derecho romano para gobernar y proteger a todos los que se sujetaban a sus edictos, que eran tomados como buenas noticias para aquellos que vivían de acuerdo a los edictos del emperador. Pero luego el emperador es divinizado en la persona de Augusto, y todo lo que dijera el emperador, todo sería tomado como ley, sin ninguna objeción. Como cuando Calígula nombró senador a su caballo. Si usted decía que no, ok. Si usted decía que no, se disponía de usted por estos medios, por crucifixión, decapitación o pasados a espada, como castigos severos. Esto era a los que se negaban a seguir los edictos del emperador. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y siguiendo las premisas del Avatón, del Padre Nuestro apocalíptico, se dice: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. En la tierra, en el primer lugar que tenía que hacerse la voluntad de Dios era en la iglesia. Estos antiguos significados de eclesia y evangelio revelan el misterio de que Dios ha conferido a la iglesia de Jesucristo la unción del reino para gobernar, para administrar, para proclamar. Por ejemplo, nosotros aquí en esta comunidad de Lomas Verdes, cubriendo a Río Hondo, ¿ok? Los que somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, cargando con todo lo que hemos dicho a principio de este estudio, somos los autorizados a proclamar el Evangelio. Y para proclamarlo, el Señor nos ha dado la unción de reino. Cuando usted va a algún país latinoamericano, o el país que lo lleve el Espíritu Santo, usted no va bajo sus propias credenciales. No, usted es nombrado embajador en nombre de Jesucristo para llevar el mensaje de reconciliación con Dios. Nada más y nada menos. Usted en realidad se convierte en una autoridad superior. Ningún embajador del mundo está por encima de usted, porque usted lleva la unción del
reino. Y usted, en nombre de Jesús, llama en obediencia a todos. No es cualquier cosa. Estés donde estés, tienes la unción de reino para hacer tu ministerio. Entonces, esta autoridad ha sido conferida a la iglesia. Lo que sucede es que nosotros actuamos como si no tuviéramos esa autoridad, como si no la tuviéramos. Hablamos en la autoridad del Señor Jesucristo. Si vienen contra nosotros y el Señor les permite, mira lo que voy a decir por ahí. Si el Señor les permite en su autoridad soberana, en su poder absoluto, el Señor se lo permite, pues, le pasará como a Pablo, que lo decapitaron, o a otros mártires del Señor. Eso es si está en la voluntad absoluta de Dios. ¿Sí? No hay voluntad permisible de Dios. Pero digo, si en su voluntad absoluta, pues, está que pasemos por eso, damos gloria a Dios en vida o en muerte. Ahora, tenemos nosotros la unción de reino para gobernar, para administrar, bajo el estatus o función de un sacerdocio real. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el reino no había sido manifestado en el Antiguo Testamento. Cuando ocurre la Epifanía, esto es la encarnación de Dios, Dios con nosotros, Dios presentándose como el tabernáculo de Dios con nosotros, tomando cuerpo humano, carne y hueso humana, se presenta a nosotros. Ya no es teofanía, ¿ok? Teofanía era en el Antiguo Testamento, que era una manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? No en carne y hueso. ¿Dicen tú mí? Sino que vino de tal manera que padeció como hombre, al igual que nosotros. Tuvo sed, lloró, ¿ok? Tuvo hambre, se cansó en el camino. ¿Okay? Cuando ocurre la Epifanía es que se manifiesta públicamente que el reino de Dios se ha acercado en la misma presencia visible encarnada en persona del Rey. La evidencia mayor de esa manifestación se daba cuando Jesús expulsaba a los demonios y estos reconocían su poder de enviarlos al tormento en el abismo y creían y temblaban. ¿Recuerdan aquellos endemoniados ganaderos? Perdón, me corrigen. Aquellos endemoniados gadarenos que le dijeron al Señor, se arrodillaron y le dijeron: no nos envíes al abismo.
permite que entremos en esos cerdos. ¿Me siguen? O sea, esa autoridad del reino se manifestaba cuando Jesús expulsaba a los demonios. En Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, hablando del Señor Jesucristo, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios está aquí, presente en mi persona. Gloria a Dios. La iglesia de Jesús Cristo está comisionada para anunciar que el reino está cerca. Y esto quiere decir que Jesucristo es el amo, es el libertador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo, junto a ángeles ministradores, detienen al misterio de iniquidad e impiden que las puertas del infierno prevalezcan contra la iglesia. Ahora mismo se está dando en los Estados Unidos un escándalo tan y tan grande que no se sabe realmente quiénes ya están en la red, pero son desde la Casa Blanca hasta abajo, ¿ok? Por estar participando supuestamente en privacidad de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero que no solamente eso, mientras se está dando esta situación tan difícil y tan embrollo, de un embrollo tan grande, también por las redes sociales, por YouTube, se presentan documentales o vídeos donde una comunidad alfabética sí puede con toda libertad presentar indoctrinación y propaganda en contra de los niños. Y a eso no les cierran sus canales. ¿Ok? El Espíritu Santo, escuche bien, junto a ángeles ministradores. Los ángeles son espíritus ministradores para estar con nosotros en el momento de la salvación. Y dice que por esta razón la iglesia está llena del Espíritu Santo. La iglesia. Si usted viene, dice, aquí no se mueve el Espíritu Santo, no vemos aquí un servicio carismático, ¿ok? En el que se manifiesta el Kundalini y un montón de cosas más. Aquí no se cantan coritos de 15, 20 minutos, corazos para fomentar un ambiente espiritual. ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia? No, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces cada uno de nosotros tenemos que examinarnos si es que soy yo el que no estoy lleno del Espíritu Santo para encuadrar bien con los demás miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso es otra cosa. ¿Ok? Y entonces, a lo mejor de esa manera, si eres una coyuntura en el cuerpo de Cristo y estás metido en el cuerpo de Cristo, les va a causar artritis a la iglesia. Le va a causar artritis al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero la iglesia
como cuerpo, como ente corporativo, como organismo vivo, como cuerpo místico de Cristo, está llena del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad. Por eso es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa iglesia ha sido redimida por la sangre del Cordero y tiene la autoridad de Jesús para echar fuera demonios, resucitar a los muertos y predicar las buenas noticias del reino. Es autoridad delegada por el mismo Señor Jesucristo, no por un apóstol, no por Pablo, no por Pedro, por Juan, no, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y es la más alta autoridad para administrar. Dice el Señor, les doy poder sobre todas las fuerzas del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. No es para hacer como han hecho muchas iglesias americanas, que el pastor ha llevado un saco lleno de serpientes y las tira así en el templo para demostrar que tiene autoridad sobre las serpientes. ¿Ok? Varios de ellos han muerto por eso. Eso es un reto a Dios. No es sobre eso realmente lo que habla, sino serpientes que están en ciertas casas de las leyes, vamos a decirlo así. Líderes políticos que son calificados como serpientes, y no solamente como serpientes, también como escorpiones. ¿Ok? Y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. El reino de Dios solamente puede ser proclamado por Jesús Cristo. Nadie puede anunciar el evangelio porque tengo un doctorado en divinidades, soy un teólogo, un teólogo, ¿ok? No es por eso. No es porque tengo don de gentes, ni porque me expreso bien, no, porque no me tiemblan las rodillas cuando hablo, no. El reino de Dios solamente puede ser proclamado por Jesús Cristo. Nadie puede anunciar el evangelio, hombres o ángeles, sin la debida autorización de Jesús. Y la iglesia que ha sido comisionada bajo la autoridad apostólica para proclamar el reino a todas las naciones, razas y lenguas, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hago la salvedad que solamente cuando habla de autoridad apostólica, no es que un montón de personas se hayan autodenominado apóstoles o profetas, no es eso. Nadie puede autodenominarse apóstol o profeta porque piensa que es un rango mayor para él atraer a la gente, no. Hago la salvedad que solamente es considerado apóstol los que escribieron la revelación original de Inicima Verba Jesu. ¿Ok? Los que escribieron los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Ellos sí son los apóstoles. Estos
estos son los que pusieron el fundamento en la era de la primera iglesia sobre la piedra del ángulo. Esto es Jesús. Ese apostolado de el grupo de apóstoles que recibieron la revelación para escribirla, cierra con Pablo, cierra con el apóstol Pablo. Y esto él mismo dice como un abortivo. Luego la iglesia como ente corporativo declara ese mensaje del reino revelado en lo que ya está escrito, de Mateo al libro de Apocalipsis. Primero, Jesús, el rey, unido a su esposa, la iglesia, en el estado de la iglesia proclamadora. Nosotros somos la iglesia proclamadora, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, la iglesia militante. Pero luego de eso, la iglesia que reinará, establecida en su casa, palacio celestial, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. No cabe en la mente humana la descripción de este suceso que repercutirá en la eternidad, traspasando los límites de nuestro conocimiento. La cosa más gloriosa, la cosa más grandiosa será cuando ocurra el junte de la cabeza con el cuerpo. Será tan grande y tan glorioso y tan maravilloso que es entonces cuando ocurrirá el Big One, cuando ocurrirá el grande que estremecerá toda la tierra, todos los rascacielos más altos del mundo, los que están en Oriente Medio, los que están en América, los que están en Sudamérica, donde quiera que haya un obelisco, ese obelisco se moverá de tal manera que les anunciará al mundo que llegó el momento más grande de la historia humana, con la manifestación de la parucía del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, es tan grande esto, que dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Inteligencia artificial, ni qué inteligencia artificial. Todos los robots, toda la robótica quedará completamente detenida. Gloria a Dios. Hay una transición notable entre el Cajat de Israel en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, y la iglesia de Jesús en el Brit Sharacha, en el Nuevo Testamento. En el Pentateuco, Tanakh, Dios revela la identidad del Mesías a través de imágenes, analogías, metáforas
y sucesos profetizados para el cumplimiento de los tiempos, Cronos, Kairos, Pleros. En Génesis capítulo 49, versículo 10, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Cuando vino Jesús en su epifanía, este cetro fue quitado de Judá. Por eso fue que Sanedrín le dijo a Pilato: mira, es que nosotros no tenemos autoridad para disponer de este hombre, de Jesús. ¿Ok? Porque ahora la autoridad pasó de Judá y residía ahora en el representante del Imperio Romano. Y entonces en ese momento quien tenía la autoridad, por eso él le dice: yo tengo autoridad para crucificarte o para traer o para libertarte. Yo me hubiera gustado ver esa escena personalmente. Cómo cambió la cara, el rostro de Pilato. Los colores del arcoíris. Los colores del arcoíris tenía el rostro de Pilato cuando Jesucristo dijo: ninguna autoridad tiene sobre mí, sino te es dada de arriba. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, el cetro se apartó de Judá. Pero, si lo vuelve a restablecer el cetro de Judá, porque él ocupará el trono de David como linaje en el milenio. Todavía Israel no ha querido aceptar la verdad de la revelación de Jesucristo de Nazaret cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ellos no se ocupan, ellos no quieren saber del Nuevo Testamento por no encontrarse con Jesús, como Pablo. Pero solamente es en el Nuevo Testamento que se encuentra a Jesús de Nazaret. Cuando Pablo iba camino a Damasco, se encuentra con Jesús de Nazaret. En el encuentro, la persona que le habló solemnemente a Pablo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo contesta, Saulo en ese momento: ¿quién eres? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, como judío, a fin de cuentas pudo haberle preguntado: ¿acaso ese es tu nombre sagrado que no debemos pronunciar bajo ninguna circunstancia? Esto es refiriéndose al tetragramatón. Recuerden que Pablo era un rabino. Entonces Pablo le dice, estoy poniendo palabras en la boca de Pablo. Pablo le dice: dime, ¿acaso ese es tu nombre sagrado que no debemos pronunciar bajo ninguna circunstancia? ¿Qué? Dime entonces cuál es tu nombre sagrado para yo decirlo y que otros lo aprendan. Pero en otro pasaje, Pedro da la contestación rotunda y tajante, irrevocable, en su mensaje a la llegada del Espíritu Santo y el cierre del antiguo pacto con la celebración de Pentecostés. Pedro dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en Jesús. Y entonces en Filipenses, Pablo, aprendiendo la lección, dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Aprendió que el nombre sagrado de Dios es Jesús de Nazaret.
Qué maravilloso. Santo eres, Señor. Solamente podemos ser parte del organismo vivo, la esposa del Cordero, aceptando a Jesús como único Señor y Salvador personal, por el lavamiento de nuestros pecados por su sangre vertida en el propiciatorio, su muerte y su resurrección. Somos llamados a ser discípulos de Jesús en palabra y hecho. Pablo lo explicó de esta manera a los creyentes en Roma. Paso 1, Romanos capítulo 10, versículos 10 al 15. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Yo tengo unos amigos de nombre José Heredia y la esposa y su esposa. ¿Ok? Yo hablaba con mi esposa hace unos meses y hablábamos y estábamos orando por ellos. Decíamos: esas personas, estos amigos de nosotros, de verdad han sido llamados para proclamar el evangelio. Son personas bien preparadas profesionalmente y hasta creo que jubilados, ¿verdad? Pudieran estar aquí en Puerto Rico lo más felices, con tanto que les gustan las alcapurrias al hermano Heredia. Pudieran estar en Piñones, en Boquerón, tomándose unas largas vacaciones y disfrutando del dinero que ellos ganaron y acumularon. Pero están en un país en Sudamérica, creo que es Colombia, ¿verdad? El Amazonas colombiano. El Amazonas colombiano. ¿Ok? El Amazonas colombiano. Y esos varones tienen pies hermosos que están anunciando el evangelio del bien. Para ir allí, y ven, hay que ser llamado de verdad. Hay que ser llamado. ¿Ok? Por eso es, y me refiero a ellos, dice en el paso 2, en Colosenses capítulo 3, versículo 12: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. O sea que esto es asunto de los hechos, de las acciones, tanto de hechos, ok, como de palabra, o tanto de palabras como de hechos, ok. En esta iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí, que esta congregación tiene por nombre la iglesia, el cuerpo de Cristo. En esta iglesia, el cuerpo de Cristo, puedes comenzar tu discipulado a aprender la palabra de Dios de la siguiente manera. Número 1,
en la unción del Espíritu Santo. Número 2, estructuralmente, como lo estamos haciendo ahora. Gráficamente, esquemáticamente, en todo el alfa y la omega. El alfa y el omega significa todo el consejo de Dios. Alfa y omega significa todo el consejo de Dios que se distribuye en 3 ramas que hacen una sola: doctrina, experiencia y testimonio. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo hace una seria amonestación a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso te invitamos a formar parte de la nueva creación que es la iglesia, comunidad de fe, amor y esperanza viva. La iglesia militante, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, pero que pronto será la iglesia reinante, la gloriosa esposa del Cordero. Amén. Estamos conscientes plenamente de lo que la ingeniería social y religiosa quiere hacer para crear una iglesia artificial. Cuando los no creyentes no creen o siguen a Jesús, Él dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En Mateo capítulo 10 versículo 14. Y en Efesios capítulo 3 versículo 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que hemos pedido o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. La iglesia dice: amén. Maranata. Y culminamos con nuestra proclamación congregacional diciendo: Jesús y nada menos, Jesús y nada más, Jesús y nada igual, Jesús y nadie más. Les habló de Kohelet Zain, Joel Seda, @ymail.com, la iglesia del cuerpo de Cristo de Kohelet. Nos vemos.